Bueno, la clase de hoy está dedicada a Achille Mbembe. Achille Mbembe es un pensador africano, nació en Camerún en 1957, está vivo. Él tiene su título de grado, es de licenciado en Historia en la Universidad de Yaoundé, y también ahí obtuvo una maestría en Historia en la misma universidad. Y luego en el 89 fue a estudiar a la Universidad de la Sorbona en Camerún el idioma nativo de francés. Bueno, porque es una ex colonia francesa, ¿no? Porque no es que ha hablado siempre francés ahí en Camerún. Y desde entonces se ha dedicado a trabajar en varias universidades de Estados Unidos. Trabajó en la Universidad de Columbia, de Washington, de Pensilvania, siempre como profesor de historia, porque bueno, es licenciado en historia, con maestría en historia y doctorado en historia, y siempre su objeto de estudio ha sido lo africano, ¿bien? También ha sido profesor visitante en varias universidades, como la Universidad de California, la Universidad de Yale, la de Harvard, y actualmente es profesor de historia en la Universidad de Harvard, ¿no? Bueno, de historia negra, que es lo que él se ha especializado. No voy a poder comer caramelo. Empecemos con el marco teórico. El marco teórico de Mbembe es un marco teórico político. Les aviso desde ya que su preocupación antropológica tiene una base política ética, entonces vamos a tener que tocar un poco esos temas ahora. En general, la obra de Mbembe Mbembe se escribe como suena, una M, B larga, E, M, B larga, E, Mbembe, ¿no? Su obra se ocupa de analizar lo que se conoce conceptualmente como la matriz colonial. ¿Qué es la matriz colonial? Se preguntan ustedes. Muchas gracias. ¿El problema? Bueno, la matriz colonial tiene que ver con todo este conjunto de prácticas, que son prácticas de poder, que regulan a la sociedad, a la vida, a la economía de todas las comunidades, tanto europeas como no europeas. ¿Y cómo dan esta regulación de las formas de vida sociales, económicas, biográficas? Lo hacen de dos lados. O sea, la matriz colonial tiene como dos elementos o dos focos fuertes que hace que sea esta matriz. Un principio patriarcal y un principio racial. El principio patriarcal, bueno, es una legislación de los órdenes que hay sobre los géneros y los sexos. Mayormente ese principio establece una dualidad, dos géneros, dos sexos, y cada género se corresponde con su sexo, y que se manifiesta con la construcción de ciertos discursos de conocimiento, de autoridad, de economía, ¿no? Del otro lado tenemos de manera complementaria al principio patriarcal el principio racial, que lo que hace es establecer un orden, no ahora del género y del sexo, sino un orden en la sangre y en la piel. Es decir, se establece un verticalismo sobre ciertas sangres y sobre ciertas pieles para definir lo humano, lo civilizado y el Estado nacional, ¿no? Entonces tenemos un principio patriarcal que gobierna sobre el género y el sexo, y un principio racial que gobierna sobre la sangre y la piel. Esta matriz colonial termina construyendo, dice Mbembe, y en realidad esto es Mbembe tomando ya ciertas teorías que existen en el pensamiento de colonial y poscolonial. Digamos que él se pone en sintonía con esto. Todavía esta no es la novedad de él. Todos estos dos principios de esta matriz colonial terminan construyendo lo que se llaman las subjetividades coloniales. Las subjetividades coloniales. ¿Qué serían estas subjetividades coloniales? Bueno, sería el efecto de las sociedades en las que se aplican estos dos principios.
el principio patriarcal y el principio racial. Es decir, estos individuos que tienen ideas de humano basados en juicios patriarcales y juicios raciales, lo cual termina operando sobre estos individuos de manera muy violenta. ¿Por qué? Porque se generan prácticas de segregación. Los individuos se separan, se dividen, se clasifican según, bueno, el orden de género y sexo, el orden de la sangre y de la piel, ¿no? Claramente, si hay un orden vertical, vamos a ver que los que están abajo son los que más sufren y los que están arriba son los que se benefician de estos sufrimientos. Entonces, de manera sencilla, si queremos ponerlo en términos claros, la humanidad, la idea de humanidad, es una idea política que se utiliza para construir ciertos sujetos con el fin de dominarlos, ¿no? O, como dijimos recién, colonizarlos. La humanidad aparece acá no como algo dado, sino como un artificio político, que ese artificio político puede pretender ser natural, pero eso es porque así juega la imposición y las prácticas de poder, pero trata de establecer una dominación. Esto nos pone en sintonía con, creo que era nuestra segunda clase, o tercera, no me acuerdo, con la de Foucault, cuando hablábamos sobre la biopolítica, ¿no? Cuando Foucault hablaba de esta disolución de los sujetos, porque el sujeto es lo que el Estado hace con el cuerpo del individuo. Bueno, acá Bembe está en sintonía con la biopolítica Foucaultiana. Los estados-nación, no dominan territorios, no dominan, qué sé yo, la provincia, dominan la vida que puede desarrollarse en el territorio. ¿Qué vida puede desarrollarse? Se administra la vida del humano, y en la medida en que se administra políticamente la vida, se establece una idea de lo humano. ¿Bien? Entonces, la meta que opera acá es definir las características y conductas de la, y abro comillas, especie humana. ¿Para qué? Para tener una ganancia, un beneficio. Por eso se habla del humano como moneda, el humano como obrero, el humano mineral. ¿Por qué mineral? Porque puedo explotarlo, ¿no? Es un recurso. Entonces, esta biopolítica, es decir, política sobre la vida para crear una imagen del humano, es positiva en este sentido, porque afirma qué es lo humano. El humano es el sujeto trabajador. El humano es el hombre blanco empresario, o el humano es la mujer blanca ama de casa, ¿no? Se empiezan a catalogar con estos principios que ya dije, patriarcal y racial, y se empiezan a ordenar. Ok, vos si sos mujer, vos podés ser este tipo de humano. Vos si sos hombre, podés ser este tipo de humano. Ahora, si sos mujer con este color de piel, bueno, este es tu lugar de humanidad que te corresponde. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es una matriz y por eso es biopolítica, porque son cuestiones políticas que dan forma afirmativa de la vida. No te digo lo que no sos, te digo lo que sí sos. ¿Qué es una matriz? Una matriz es... ¿Qué pasó? Una matriz, en su término original, es una copa que da lugar a que surja algo. En su término más contemporáneo, la matriz es donde se gesta algo para que se dé otra cosa. Por ejemplo, la matriz puede ser un molde. En su término biológico, la matriz es el útero. ¿Bien? La metáfora matriz colonial sigue la idea biológica, la de útero. ¿Bien? Entonces, dada esta matriz, se gesta este tipo de ser vivo y aparece. ¿Me explico? Esa es la metáfora que juega, ¿no? Y ustedes van a ver mucho en los textos decoloniales y postcoloniales, matriz colonial, matriz ¿cómo se dice? Capitalista, matriz tecnocientífica, muchos conceptos, la metáfora de matriz operando continuamente, que es bajo cierta estructura
aparece un tipo de sujeto con una idea de sí. Yo tengo que ser un buen trabajador, tengo que ser una buena mujer y me tengo que casar y tener hijos, ¿no? Las matrices, matriz patriarcal, matriz racial y así, lo que sea. El concepto de matriz colonial tiene la característica de unir dos principios, el patriarcal y el racial. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Porque yo podría decir matriz patriarcal y no necesariamente habría una matriz racial o cognitiva o lo que sea, pero la colonial sí supone eso. Bien, para que quede de última claro para todos el alcance de esta noción que estamos trabajando con Membe. Queda claro porque es algo positivo, porque afirma qué tipo de humano sos según cómo entras en estos principios determinados por la matriz. Bien, usted que tiene sos un hombre de tez blanca, ok, tenés ciertos privilegios humanos, no sos este tipo de humano. ¿Se entiende? Ahora, Membe va a hacer una cosa interesante. A lo positivo de Foucault va a decir, no solamente tiene un lado positivo la biopolítica, sino que tiene algo negativo. Tiene lo que se llama una necropolítica. Necropolítica. Es decir, una política basada en una necrópolis. ¿Qué es la necrópolis? La necrópolis es un cementerio, ¿no? Eso es una necrópolis. Entonces, la política para crear un estilo de vida tiene que matar y crear un cementerio de otras vidas que no pudieron ser. ¿Bien? Para que esta vida sirva, para que esta vida funcione, tengo que anular miles de millones de otras formas de vida que no entran en los esquemas de la matriz colonial. Membe lo dice en la página 15 del texto que tienen que leer, que es la clínica del sujeto, así se llama el capítulo. Dice, la administración masiva de la población a través de la economía de la muerte, ¿no? Economizar la muerte. Todo esto es lo que no es humano. Y esto se deja morir. Se deja morir o se mata si es necesario. Dejar morir no quiere decir que yo interfiera, simplemente que no lo protejo. Pero yo puedo dejar morir o puedo matar sistemáticamente según sea necesario. Es básicamente un uso genocida de la idea de lo humano. En base a la idea de humanidad, mato todo aquello que no entre en mi esquema de humano. El chivo expiatorio no, porque el chivo expiatorio tiene un momento sagrado de afirmación donde se lo venera. ¿Bien? El chivo expiatorio tiene un momento de destrucción, pero antes de destrucción se lo tiene que venerar. Por eso es expiatorio. Pero acá no es una expiación, es un genocidio de aquellos individuos entendidos como no humanos. No son la purga de nuestro dolor. Ni siquiera ellos pueden sentir dolor. No tienen, como diría Judith Butler, son vidas que no hay que llorar. Porque no es vida en realidad. ¿Se entiende? Es más crudo. Es mucho más crudo. ¿Ven? Dice en la página 20, Membe dice, toda situación colonial es en primer lugar una situación de violencia potencialmente exterminadora, ¿no? Exterminadora, en términos ontológicos, en términos genéticos, desaparece todo, ¿bien? Una destrucción práctica de aquellos individuos establecidos como no humanos, ¿no? Y esa es la necropolítica, que va de la mano, es el reverso de la moneda de la biopolítica. Para hacer biopolítica, dice Membe, tenemos que hacer una necropolítica. Los estados, ¿no? No es que nosotros hacemos, nosotros sufrimos las consecuencias, o somos parte de esas prácticas, pero no tenemos injerencia. En este sentido, para Membe, la figura de la muerte tiene un rol relevante en la construcción de lo humano. Porque la muerte es parte
del hilo de la lógica colonial capitalista. Se dominan territorios, se dominan subjetividades, todo con el fin de destruir para obtener recursos y servicios. Extraer. Y vos para extraer tenés que explotar, ¿no? Tenés que destruir, si no, no se puede extraer. Tenés que talar árboles, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, la antropología filosófica de Bembe la tenemos que leer en clave política. Es indisoluble por esta plataforma que estoy diciendo que aparece en su pensamiento. Tenemos que entender lo antropológico y lo filosófico como atravesado por todos los procesos coloniales y los procesos postcoloniales y los procesos descoloniales que han discutido el lugar de lo humano en la ciudad. ¿Qué humanos pueden vivir aquí? ¿No? La tesis general de Bembe es que todas las sociedades del siglo XXI siguen una lógica neocolonial. ¿Bien? Una lógica neocolonial. ¿Qué quiere decir neocolonial? Bueno, esto tiene que ver con que ya existen pocos países colonizados en los términos modernos, donde había una dominación directa de un país sobre otro. ¿Bien? Qué sé yo, podemos pensar en Costa Rica, quizás, habría que ver si ellos se autoperciben como colonia, pero la idea de un Estado que domina jurídicamente a otro Estado ya no existe, o existe en pequeñas regiones, ¿no? Que estoy pensando en el Tíbet, por ejemplo, ¿no? En toda la dominación china sobre esa zona, lo podríamos discutir ahí, pero ahora la colonialidad ya no es directa, sino es indirecta. Es una dominación cultural y económica. Ningún país está dominado por otro país con una injerencia jurídica, pero sí está dominado culturalmente, es decir, toda la cultura que yo tengo en realidad está subyugada a una idea de cultura de otro país. Ustedes pensemos en el estándar cinematográfico que tenemos nosotros con las películas de Hollywood, ¿bien? Y económicamente, ¿por qué la mayoría de los países latinoamericanos endeudados están endeudados con los mismos 5 países? ¿No? Entonces ahí podemos pensar una dominación indirecta. Entonces, esta dominación indirecta que supone el neocolonialismo, el colonialismo de finales del siglo XX, de post-década del 60, llegando hasta hoy, 2023, ¿no? Pensemos como unos 80 años, más o menos. Ese es como el periodo que los historiadores más o menos han puesto de acuerdo que define al neocolonialismo. ¿Por qué no antes? Bueno, porque en la década del 50 están los últimos levantamientos de países africanos que se independizan de las colonias francesas, inglesas, y también podemos pensar, por ejemplo, en la India, que se independiza más o menos por la década del 40, ¿no? Todavía había un proceso de decolonización tradicional en este periodo, pero a partir del 60 cambia el modelo de dominación a través de las deudas económicas y el control cultural de los productos. Entonces, la lógica del Estado neocolonial sigue operando, estableciendo un espacio paradigmático del humano, donde si el individuo no es reconocido estatalmente, cívicamente, queda totalmente expulsado de la humanidad. Es decir, para reconocer tus derechos humanos y por lo tanto tu humanidad, primero tengo que reconocer tus derechos cívicos. Y si el Estado no te reconoce como ciudadano, no solamente estás fuera del Estado, estás fuera de la humanidad. Este es un movimiento de inclusión-exclusión, porque en la medida que expulso gente, puedo definir quiénes son los humanos. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Imagino que en ese caso todos los que son migrantes que están transitando de un país a otro son no justamente pertenecen a los humanos, ¿no? Depende de qué migrante. Si es una patria sin patria, puede ser que sí, pero un migrante que tiene una visa o que tiene un permiso, de repente es un Estado que reconoce otro Estado.
O sea, un inmigrante ilegal, digamos. Bueno, pero un inmigrante ilegal que viene de un estado que lo reconoce todavía tiene una patria que carece de estado, bien, que son 20 millones de la patria, no estamos hablando de un número pequeño de gente. No son 20 millones, la otra vez había dicho la cifra, son 108 millones de apátridas en el mundo. Es decir, 100 millones de individuos que carecen de estado de origen y de estado de llegada. Esas personas podemos pensar, por ejemplo, como individuos no humanos. Pero acá no es simplemente, acá está el giro de tuerca, porque Bembe en este punto no está pensando en los apátridas. ¿Bien? Podemos incluirlo, pero él va a estar pensando en los prejuicios raciales, ¿no? Pero antes de llegar a eso, tenemos que aclarar un concepto de Bembe, que es lo que él llama el humanismo extractivista, que extrae. El humanismo extractivista. ¿Qué hace eso? La humanidad, va a decir Bembe, la historia de la humanidad en realidad es la historia de los civilizados, los ciudadanos. Cada vez que se han creado conceptos de humano, han ido de la mano con conceptos de ciudadano. Por ejemplo, el obrero y el humano trabajador, el derecho al trabajo, ¿no? Ha ido siempre conectado. Entonces, la humanidad, en estos términos, no aparecería como algo óptico, donde podemos encontrar a lo humano frente a lo negro. Tampoco sería algo genealógico, donde sería lo humano en contra lo africano, sino que lo humano aparece como una acción de descubrimiento. Descubrimos que estos individuos, los civilizados, son humanos. Descubrir que los civilizados son humanos supone descubrir que hay gente no civilizada. Estos no civilizados operan como servidumbre, como individuos subalternos. En una palabra, dice Bembe, como esclavos. ¿Bien? Es decir, aparece una categoría universal necesaria para definir al humano, que es hablar que lo humano es lo opuesto a un modo de ser que es el esclavo, porque el ciudadano es el ser libre, que se autolegisla, que tiene el contrato social, que puede votar, que actúa de manera democrática, que puede protestar, pero hay un tipo de individuos que no pueden hacer esto, los esclavos. ¿Bien? Un modo de ser que es el esclavo, y el modo de ser del esclavo es el negro. Es decir, el negro aparece acá como ese resto que por mala suerte, por falta de capacidades civilizatorias, ha sido catalogado como aquello que se deja de lado, ¿no? Es decir, ha sido catalogizado de manera colonial como la bestia. La bestia no tiene razón, no tiene injerencia, no tiene control, ¿no? El concepto de la bestia lo van a encontrar en la página 12 del texto. Dice, el colonizador habitúa a ver al otro como una bestia, ¿no? Entonces ahí empieza el tema que le preocupa a Bembe, ¿no? Lo que nos obliga a nosotros a profundizar por qué. ¿Por qué el negro entra en lo esclavo y queda fuera de esta ecuación? Él va a decir, definir al negro, al africano, como lo no espontáneo, como lo que no puede descubrir, como lo que no es libre y por lo tanto no civilizado y por lo tanto no es parte del Estado, es parte de un proceso que se realizó a partir del siglo XVII, cuando se empezó a racializar a lo negro, entre comillas, a lo negro. ¿Cómo se empezó a racializar? Bueno, mediante distinciones del trabajo, distinciones penales, del sexo, de portación de armas, de movilización de esclavos,
Es decir, quién podía trabajar de qué cosas según la raza. Raza, recordemos que no es un concepto biológico, es un concepto cultural, social, ¿no? Aclaro por las dudas si no lo sabía. Este proceso que empieza en el siglo XVII, donde se racializa, bien, a través de un conjunto de datos culturales a los individuos, termina formándose en el siglo XXI en un mecanismo que ha alcanzado nuevas dimensiones cada vez más grandes de control, que es donde se racializa la sexualidad, se racializa la seguridad y se racializa las posibilidades de movimiento. El proceso colonial clásico del siglo XVII y los procesos neocoloniales del siglo XX, siglo XXI, empezaron a relacionar a lo negro con un mito, que acá es donde empieza el tema. El mito es, esto es propuesta de Bembe, el mito se llama el devenir negro del mundo. El devenir negro del mundo. Donde lo negro o el negro se lo codifica en distintos discursos que se aplican sobre el trabajo, sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre la economía. Por ejemplo, lo negro se utiliza para denotar el mercado, se paga en negro. Se utiliza para lo burocrático, el libro en negro. Se utiliza para el servilismo, trabajo en negro. El devenir de lo negro aparece construyendo humanidades. Los que trabajan en negro, los que se les paga en negro, los que están anotados en los libros del negro. Entonces, dice Bembe, lo que tenemos que hacer nosotros ante este mito del devenir de lo negro, donde lo negro está marcando siempre cuestiones negativas, como se estarán dando cuenta ustedes, es hacer una crítica de la razón negra, cómo se entiende a lo negro. Hay que hacer una crítica de los discursos de los negros, sobre los saberes de lo negro, sobre las prácticas de lo negro, ¿ok? De los saberes, discursos y prácticas coloniales, que claro, por favor, ¿ok? No es que vamos a hablar a un afrodescendiente y vamos a hacer una crítica sobre sus prácticas, sino de los discursos coloniales, de por qué se establece estos elementos de mercado, estos mecanismos burocráticos, ese servilismo, siempre como algo deshumanizante. Cuando me faltan los derechos, es decir que no trabajo en blanco, trabajo en negro, ¿no? Así opera. Entonces, desde el siglo XVII, con el colonialismo tradicional, al siglo XXI, con el neocolonialismo, se ha generado una estructura de fantasías y naturalizaciones de lo humano a través de un mito de lo negro. Y la crítica de la razón de lo negro va a ser un desmantelamiento de estas fantasías, de estas naturalizaciones. Y una de las primeras cosas que hay que hacer para desmantelar esto es romper el mito de la riqueza de África. África, el continente rico. Quieres diamantes, animales. La riqueza, el origen es en África. Porque esto es una fábula, dice Bembe, una fábula terrible que ha sido perpetuada y construida por el colonialismo. Porque la fábula de la riqueza africana y por lo tanto de los individuos africanos dice que como en África hay una gran cantidad de recursos, podemos extraer y explotar esos recursos. Y entre todos esos recursos hay recursos no humanos, que son individuos, que pueden ser extraídos y explotados. Lo primero que tenemos que criticar es África, la cuna de la humanidad. Porque esa cuna de la humanidad juega con este doble simbolismo de expulsión e inclusión. La cuna, lo infantil, la riqueza, todo el futuro por delante. Hay que guiarlos para que crezcan, acompañarlos. Hay que quebrar esa fábula de la riqueza africana. No es desmerecer a África, es desmerecer
el discurso colonial que se ha hecho sobre África. ¿Bien? Claro, el conjunto de metáforas cognitivas que se crearon. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos hasta acá? Por eso ustedes van a ver en la página 11, página 12, que él empieza a criticar la simple idea de universalidad. La universalidad no tiene sentido, dice. Hay que declinar lo universal hacia lo singular. Como mucho, en vez de singular, tenemos que hablar de pluralidades singulares. Lo universal genera estos mitos, estas fábulas, estas naturalizaciones que han sido y que han costado tan caro a millones de individuos. Entonces, para Membe, pensar el problema de la humanidad del siglo XXI es pensar el problema de la raza. ¿Okay? El problema de la raza. Y para eso él va a tomar dos elementos. Estos dos elementos él los desarrolla en todo su libro, pero en el capítulo que ustedes le tienen para leer, lo supone como ya trabajado, porque en realidad no son tan pertinentes para que nosotros entendamos su mirada antropológica. Pero se los voy a aclarar para que ustedes puedan tener ese código de lectura y les sea más sencillo entender algunas cuestiones. Estos dos elementos que desarrolla Membe los toma de dos autores. Uno que ya nombré, Foucault, y otro que no había mencionado, que es Fanon. ¿Bien? Entonces voy a hablar un poquito de cada uno, muy poquito, que es lo que toma él. ¿Bien? Para que más o menos tengamos una sintonía. De entrada les digo que yo no soy especialista de Fanon y menos voy a aparentar serlo, siendo que en esta universidad hay alguien que se especializa en Fanon, que es el... pero pensé que habían dicho algo. Que es el profesor, ¿cómo se llama? El de Historia Atómica, que es mi pavo de la Patagonia. Se me fue el nombre, tengo la cara, habla muy bajito, todo, sí. Tengo la cara acá el tipo. ¿De qué materia es? Da, creo que Historia Latinoamericana. Ya me voy a acordar. Bueno. No. Ya me voy a acordar, dame un tiempo que sí me va a caer. Tengo el rostro de la persona. Encima de mi pago es de Chubut. Él es especialista en Fanon y en el pensamiento de la negritud centroamericana. Así que cualquier duda sobre Fanon, ya les voy a decir nombre, vayan a hablar con él. Él es el que sabe de estas cosas, toda su vida dedicado a eso. Pero bueno, yo por lo menos comprendo lo suficiente como para poder traer esta cuestión que nos interesa a nosotros. Empecemos con Foucault. Lo que toma Membe de Foucault es esta idea de que la raza, el término raza o el concepto raza o el símbolo raza, no tiene nunca un significado biológico, ni siquiera tiene un significado religioso, sino que la raza es una forma de hacer guerra entre diferentes grupos. Es decir, se utiliza la raza como un mecanismo de guerra. Es otro proceso biopolítico más para combatir contra un grupo de individuos que van en contra de nuestros intereses. Esto lo pueden ver a profundidad en el libro de Foucault, si les interesa este problema, y el concepto de raza como práctica de guerra, en su libro Genealogía del Racismo. ¿No? En Genealogía del Racismo habla sobre esto. Les traigo una pequeña cita de la página 59 de Genealogía del Racismo que dice: el discurso racista no fue otra cosa que la inversión hacia fines del siglo XIX del discurso de la guerra de razas, un retomar del secular discurso en términos sociobiológicos, esencialmente con fines de conservadurismo social y en algunos casos de dominación colonial, es decir, la raza para conservar cierta idea de sociedad y por lo tanto para expulsar a algunos de esta idea de sociedad. Entonces, la primera interpretación que hace Membe de raza es esto:
la raza como guerra de raza. No es ni biológico ni religioso, es una táctica de guerra, de dominación, de destrucción. El segundo sentido que aplica Bembe es el de Fanon. Y acá donde yo digo, no esperen que yo haga la interpretación más completa de Fanon. ¿Cómo se llama este tipo? Joder, lo voy a buscar. No voy a poder dormir conmigo mismo. A ver, doctorado. ¿Cómo se llama este buen señor? ¡Tarán! Tengo que buscarlo porque no voy a poder conmigo mismo. No, porque encima es colega mío, queda feo que no me acuerdo el nombre. A ver acá está. Alejandro de Otto, ahí está, era Alejandrito. Alejandro de Otto es un doctor y creo que tiene postdoc, es investigador del CONICET, es uno de los referentes acá de los intelectuales que hay en San Juan más importante, más sobre el tema de la negritud. Entonces, cualquier duda con Fanon, no vengan conmigo, vayan con de Otto, que habla muy bajito y despacio, lamentablemente, tienen que pedir que alce la voz, pero salvo ese defecto, explica muy bien. Puede ser que también cuando pusieron los doctorados había también una mujer que habló sobre Fanon. Claro, que es una becaria de Alejandrito. No, la persona que sabe acá, pero posta, porque su doctorado y sus investigaciones son de eso, es él. Es Alejandro de Otto. ¿Bien? Es más, yo conocí a Fanon por él. No es que yo dije, Fanon, vivo leyendo libros de él, no. Él me recomendó, tenés que leer esto y ahí, ¿no? Entonces, bueno, Bembe. De Foucault toma el concepto de raza como práctica de guerra y de Fanon la raza como sistema de organización de lo humano. La raza es un sistema de organización de lo humano. Para Fanon, lo humano se ha jerarquizado verticalmente desde que se ha desarrollado el término raza. Y gracias al término raza se ha generado fuertes verticalismos. Por ejemplo, el imperialismo occidental, cristiano, capitalista, patriarcal, ¿no? O sea, este verticalismo tan fuerte se puede sintetizar y suceder por la simple idea de raza. Si ustedes quieren profundizar esta idea de raza como verticalismo social, ¿no? Y que tiene una tesis ontológica antropológica, en Fanon, lean el libro más representativo de Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas. Yo les traigo una pequeña cita sobre esto en la página 281. Estos dos libros que yo les menciono están en la bibliografía secundaria para el que le interese. Dice Fanon, dada la jerarquía de poder de la supremacía blanca, europea, occidental en el sistema mundo, son los grupos dominantes en una jerarquía etnorracial los que obtienen los privilegios y los recursos materiales del racismo en el mundo capitalista, patriarcal, moderno, colonial. ¿No? Queda claro cómo la raza va generando todas estas categorías. Entonces, con estas lecturas, la Foucaultiana y la de fanoniana, Bembe va a entender a la raza como un lenguaje privilegiado en la guerra social. Esta definición en el capítulo que ustedes tienen no aparece, va a aparecer más adelante en el libro, casi al final, en la página 112. Pero es la idea que él está jugando todo el tiempo en el libro y que en el capítulo opera constantemente. La raza como un lenguaje privilegiado en la guerra social. ¿Bien? Entonces, permítame profundizar esta idea, que esta sí aparece de manera tácita todo el capítulo y puede ser difícil descubrir hasta que no llegás a la página 110, 112, donde se hace evidente. ¿Bien? ¿En qué sentido la raza es un lenguaje privilegiado en la guerra social? En el sentido que el lenguaje dominante está creando humanidad.
El lenguaje dominante, con el lenguaje colonial, que el lenguaje es la matriz colonial. La matriz colonial tenía dos principios. ¿Cuáles eran? El patriarcal y el racial. Entonces, el lenguaje dominante crea humanidad. Y cuando históricamente se usa el mismo lenguaje, se producen, por lo tanto, las mismas ideas de humano. Si la colonia está desde el siglo XVII, desde el siglo XVII este lenguaje está creando los mismos ideales de humano. Cuando cambiamos el lenguaje, nos damos cuenta de que podemos encontrar otros humanos. Podemos desconstruir las prácticas que implican estos tipos de discursos y comprender cómo opera el lenguaje colonial de la raza en sus prácticas de dominación. Que según Membe, esta guerra social a través del lenguaje domina en tres dimensiones, en los individuos. Porque acá, en estas tres dimensiones, Membe deja en claro cómo este lenguaje afecta el cuerpo del individuo, la carne. Ya deja de ser algo simplemente metafórico, deja de ser, o mejor, muestra cómo esto metafórico tiene implicancias materiales, reales, prácticas. Según Membe, la raza termina configurando, dominando y esquematizando las dimensiones físicas, las dimensiones psicoafectivas y las dimensiones sociales. Y esto lo vemos claramente en cómo el cuerpo negro se puede representar en lo físico, en lo psicoafectivo y en lo social. Según Membe, en lo físico, voy a citar, se inmoviliza el cuerpo negro hasta destrozarlo, ¿no? Se destroza. Destrozarlo no metafóricamente, desmembrarlo, destruirlo, cortarlo, latigarlo, colgarlo, electrocutarlo, encerrarlo, ¿no? Si no, piensen en que en la mayoría de los países que tienen mayor población de personas de tez blanca, sus cárceles en su mayoría, tradicionalmente el 70-80% de la población es de tez negra. Entonces ahí tenemos una idea de cómo se inmoviliza el cuerpo. Esto aparece en la página 5 del texto a leer. En la dimensión psicoafectiva, y cito, dice, se apunta ni más ni menos que a su descerebración, quitarle las capacidades de sentir siquiera respeto por sí mismo. Y acá me acuerdo yo de una poeta peruana, estoy con los nombres para atrás, que tiene un lindo poema, después se los voy a pasar, está grabado, que dice, cuando tenía 11 años, ¿qué digo 11 años? 7 años siquiera, caminaba por la calle y me gritaban negra, negra. Entonces yo le digo, ¿es que acaso yo soy negra? Y me gritaban negra, negra. Y entonces yo me sentí negra y me vi negra y me olí negra. Y la gente me gritaba negra, negra, negra. Este me vi negra no me vi como una persona, me vi como me dicen a mí que es ser negro, ¿no? Esa es la descerebración. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No conocen la poeta que estoy diciendo, ¿no? Ya les voy a pasar. Es una activista peruana afrodescendiente muy importante. Ya falleció, ¿no? Pero de los movimientos de defensa, ¿no? De acá, de Latinoamérica. Y la tercera dimensión, esta idea de la descerebración aparece en la página 21, ¿bien? En la página 21 aparece esto. Y la tercera dimensión, la dimensión social, es justamente la colonización que se muestra en el nivel de lo civil, de los derechos, que esto quizás es lo que más conocemos nosotros, por la cultura que encima hemos heredado nosotros de Estados Unidos, de los movimientos. Ya cuando veamos a Segato, de la mano acá de nuestro colega, vamos a ver el tema de la negritud aquí en Latinoamérica.
Así que vamos a poner este tema social, antropomórfico, le ponemos un pinche en el tablón y lo dejamos en pausa para después. ¿Bien? Pero se hablará sobre eso más adelante, sobre el problema de la negritud en Latinoamérica, principalmente en Argentina y Brasil. También se daría una objetivización de los negros, digamos. Cuando ves esa objetivación, hablas en términos... Que, por ejemplo, se refiere a Sartre, que el humanismo justamente lo que hace es no utilizar, no le transfiere características dadas. Claro, como desubjetivizar, como tratarlo como una cosa, esa cosificación. Bueno, sí, hay algo así, pero recordá que acá opera otra lógica que es la del bestialismo, se lo bestializa. Es más práctico dominar sobre una bestia porque a la bestia hay que domarla, ¿no? La bestia tiene instintos y tenemos que enseñarle a ser civilizada. El objeto es lo que es. Puedo explotarlo y destruirlo, pero las prácticas coloniales claro, las prácticas coloniales van a buscar domesticar a esta bestia llamada raza negra, ¿no? Tiene esta cuestión. Por eso la idea de destrozar el cuerpo, la descerebración y los derechos. ¿Se entiende? Esto de la dimensión social aparece en el texto en la página 20. Entonces, la raza es parte del lenguaje de la seguridad de la civilización. El humano, como cosa, ¿no? En estos términos que tuvimos establecidos, de lo bestial, no entra en la figura de la ciudadanía. Y dice Bembe que esto se ha filtrado en la era globalizada. En la era globalizada, estas dimensiones de dominación se han filtrado al momento de hoy en día. A ver, la meta de Bembe no es reconstruir las críticas al racismo, que son importantes, ¿no? O sea, no es que está en contra de ellas, pero dice, bueno, ya las críticas se han hecho, ya quedó claro por qué el racismo es insostenible. El tema es tomar de estas críticas los elementos que nos permitan a nosotros reafirmar otros discursos que habiliten a otras humanidades donde dejemos de excluir a otros individuos. ¿Se entiende? Es decir, que nos permita recuperar a esos individuos que cayeron en el mito del devenir negro, de aquellos que quedaron marginales o en humanidades marginales. Humanidades marginales es una palabra que lo utiliza varias veces. Humanidades marginales. Quería saber si lo entendí bien. Dale. ¿Cómo se pronuncia Bembe? Sí, yo le digo Bembe. Bien, Bembe lo que busca sería como trascender de este humanismo y esta bestialidad que es como dicotomía, por así decirlo. ¿Es lo que trata de hacer? En vez de trascender, busca mostrarnos. Pasa que trascender supone también cierto universalismo, y él está en contra del universalismo, ¿no? Es entender que si empezamos a construir otros discursos y otras prácticas, aquellos humanos que son explotados, destruidos, descerebrados, desgarrados, pueden salir de la marginalidad y entrar dentro de lo humano, ¿bien? De entrar de el camino posible de lo humano, o de las posibilidades de lo que se puede decir sobre lo humano, ¿okay? Entonces, toma los elementos críticos de los discursos anti-racismo, pero los toma para desarrollar una actitud propositiva, ofrecer algo. Porque el problema de algunas lecturas críticas es que justamente son críticas y no proponen un quehacer posterior. Y a él le preocupa mucho, porque la crítica no es suficiente. ¿Bien?
En ese sentido, si querés pensarlo, es neomarxista, ¿no? No se trata de comprender simplemente el mundo, sino de transformarlo. Yo quería preguntar, su solución, digamos, en este sentido sería siempre a través de la propuesta, a partir de las teorías críticas, pero siempre como el diálogo, digamos. Bueno, todavía no llegué a la propuesta, estoy abriendo el campo, ahí voy a llegar. Tenemos que avanzar un poquito más. Voy a decir más adelante la propuesta como tal, y ahí podemos hablar si es sobre el diálogo o no sobre el diálogo. ¿Bien? Pero ahí vamos, tranquilo. Estamos entendiendo por qué Membe hace lo que hace, ¿no? Entonces, para pensar caminos de posibilidad, dice, yo primero claramente tengo que entender qué le han hecho o qué se ha hecho con el humano negro. Necesito saber cómo se ha comprendido, y entre comillas, lo verdaderamente humano, para entender cómo se excluyó al humano negro. Esta exclusión que sirvió para justificar el esclavismo, ¿no? Las prácticas de esclavización. Esclavización que sirvió para convertir a un conjunto de individuos en un capital viviente, un objeto de intercambio. ¿Bien? Para Membe, esta lógica de esclavitud no se agotó en la modernidad. No es que se terminó y ya no hay esclavos. Porque si bien no existen el esclavo como tal, en realidad esclavos existen, hay como 4 millones en el mundo de los que se consideran que hay esclavos. Es difícil hacer una estadística en la esclavitud, ¿no? Pero se estipula más o menos esos números, lo cual ya uno es mucho, imagínense 4 millones. Ya no existe esa masividad y esa aceptación global del esclavo, ¿bien? Pero eso no quita que hay un uso esclavista sobre lo negro. Pero para eso se tuvo que transformar a lo negro, y lo negro ahora ya no es el esclavo, sino lo subalterno. Lo negro es lo subalterno, lo que está por debajo. Llamamos negro, dice Membe, a esa porción de la humanidad que está excluida, marginada, oprimida. Llamamos negros a esos trabajadores que lo único que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo. Aquellos que no tienen papeles. Que no tienen papeles para trabajar ¿en qué? En blanco. Por eso trabajan en negro, ¿no? Entonces ya lo negro ya no es el esclavo, es esto subalterno. Aquellos que tienen que ocuparse de los trabajos inferiores, como el trabajo de la tierra, o el trabajo de la construcción, o la prostitución, ¿no? En ese camino, en la página 40 habla de esto, ¿no? En esos caminos, los nuevos condenados de la tierra son aquellos a quienes se les ha negado el derecho a tener derechos. Y los que conocen a Arendt, el derecho a tener derechos les va a hacer ruido. Son aquellos que se estima que no pueden y no deben moverse de su lugar. Están condenados a vivir en el encierro, en los campamentos, en los centros de tránsito, en espacios jurídicos y judiciales. Son los reprimidos, los deportados, los expulsados, los clandestinos, los sin papeles, los restos de nuestra humanidad. Los nuevos condenados a la tierra son el resultado de un brutal trabajo de control y selección cuyos fundamentos raciales son bien conocidos. Lo negro como discurso para controlar y seleccionar quiénes son los condenados. Los que trabajan en negro, los que viven en condiciones negras. ¿Se entiende lo que está diciendo Membe? Entonces, lo negro se convierte en el representante de todo lo subalterno. Es la representación de cada trabajador que no tiene una representación o una protección del Estado. Lo negro es todo humano que puede ser explotado. Lo negro es todo humano que puede ser explotado. Lo negro es todo lo humano que puede ser explotado. ¿Sí? Los marginados, los denigrados. Me hace acordar como algunas expresiones que se suelen sentir por acá mismo, o sea, acá mismo no en la boca, sino en la calle, cuando por ejemplo a alguien le roban y siempre se dice los negros de mierda. Bueno, sí. O por ejemplo, yo me acuerdo... Negro villero, el negro
El negro como despectivo es claramente utilizado. O la frase esta que para no quedar como racista, que dice negros, pero no negros de piel, sino negros de alma. Bueno, Es como, eso que decís vos de negro de alma, Membe hace referencia, porque dice ya lo negro es como una pátina que contamina a todo lo marginal y aparece como la negritud, ¿no? La negritud. Pero la negritud es un elemento fantasioso, fantasmagórico, totalmente neumático, algo que un humo que se da ahí, pero que impregna a todos esos individuos que han sido tomados como no humanos, que hay que entenderlos como bestiales. Pero sirve esa pátina porque es como una mancha que se hace y sabemos que los que no estamos manchados somos los verdaderos humanos. ¿Se entiende? Dice en la página 41, es para poder identificar a un hombre entre otros hombres. A un hombre, el verdadero hombre, entre los otros hombres, ¿no? Los que tienen la mancha. ¿Se entiende? ¿Qué? No, me hizo acordar a estamos hablando con los chicos de Link. ¿De quién? De Link. Ah, Cómo empieza, oír mortales. Como... claro. No van a ser egocéntricos y Está bien, y sí. Ahí tienes clara. Y ustedes no sé si han leído el himno completo argentino, porque nosotros en la escuela aprendemos el recortado. Lean el completo y se enterarán de varias cosas interesantes de los argentinos. Más que todo acá, Raúl, hablamos que el uso de la palabra negro aquí. Claro. Pero hay una sociedad donde cambia y se produce, diría yo, como un giro transformativo, porque ya lo negro no va a ser algo despectivo, sino algo de lo que, de cierta forma, tú te empoderas. Claro. Y pues, como, dejas de ser el oprimido para ser la persona. Bueno, es verdad que hay comunidades y grupos que reafirman las herramientas y las prácticas de poder de dominación como prácticas de resistencia. Pero no quita el hecho de que inicialmente fue establecido como una práctica de dominación, ¿no? Que haya grandes intelectuales de la negritud que logren tomar eso para poder empoderarse, son sistemas que han encontrado para fisurar y quebrar esto. Como cuando los discursos feministas retoman la idea de, perdón que lo diga, de puta, para hacer sistemas de afirmación de la individualidad, ¿no? En Estados Unidos se ve mucho el bitch, el zorra, cómo se utiliza. Si soy una zorra, pero soy la máxima zorra. ¿Cómo se llama esta cantante? Nati Peluso, con el tema de Business Woman, hace todo este juego de reafirmación del lenguaje ofensivo hacia las mujeres para terminar diciendo soy una mujer de negocios, soy en business world. Sí, que... Eso acordar la otra vez vi una imagen de una remera que tenía escrito algunos días como perra empoderada, otros como perra atropellada, pero siempre perra. Bueno, ¿ves? Ahí tenés ejemplos, pero estos ejemplos de transformación simbólica de ciertos discursos es algo que sucede después de que esos discursos se utilizaron como práctica de dominación, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Ahí también fue una cosa marxista también, que los grupos oprimidos después se rebelan. Obvio, pero siempre hay una cuestión de... Sí, siempre hay una cuestión de eso, ¿no? De la frase Foucaultiana por antonomasia, donde hay práctica de poder, hay práctica de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, más o menos entonces se está entendiendo para dónde van estas cosas, ¿no? Entonces, para Membe, todo esta cuestión de la negritud está hablando de la condición humana contemporánea, donde el humano, lo humano, la idea del humano, está preso en una lógica moderna que ha catalogado al mundo en varias nociones y en esa catalogización ha puesto una idea de cuál es el lugar adecuado según tu color de piel. Los blancos, su lugar adecuado es arriba de la humanidad, y los negros, su lugar adecuado es abajo de la humanidad. Esta lógica tiene un segundo momento que se evidencia con las prácticas de amo y esclavo,
donde se genera el mito de que el negro es el esclavo y que es incapaz de emanciparse completamente de su amo. Como esclavo, no tiene jamás la capacidad de desarrollar autoconciencia. Esa incapacidad puede ser un argumento, es incapaz biológicamente o se dice que es incapaz culturalmente, no importa, pero se lo toma como incapaz. Es incapaz de tomar las riendas propias de su destino humano, por lo que necesita un tutelaje constante del verdadero humano. Es el humano el que humaniza al negro, no el negro el que se humaniza a sí mismo, ¿no? ¿Se entiende lo que está diciendo Membe? Entonces, por eso Membe va a decir que los movimientos a favor de los derechos humanos de los negros sean realmente una humanización a los negros. Porque la humanización de los negros viene siempre del discurso de los verdaderos humanos. ¿Se entiende? Él no va a entender que el movimiento de los derechos humanos y cívicos para y por los negros no es una humanización de los negros. Porque los negros ya están humanizados. ¿Por quiénes? Por los, entre comillas, verdaderos humanos. Entonces va a entender que en realidad lo que hace el negro es resignificar los sistemas y modelos de dominación, que estos términos que estábamos hablando recién. Agarra los productos culturales de la negritud y trata de generar otros cambios. Pero ¿qué pasa? El neocapitalismo es muy inteligente, dice Membe, y agarra estos procesos de reculturización y hace una mercantilización de estas prácticas. Entonces empieza a mercantilizar con la religión de los negros, la filosofía de los negros, la cultura de los negros. Ahora se vende lo negro como un producto atractivo y de consumo. Es decir, que los movimientos de los derechos cívicos y de los negros aparecen como un elemento para el neocapitalismo, como otra forma de explotar a los negros. ¿Se entiende? La práctica de liberación se tomó como un elemento de mercantilización, otra vez de intercambiar individuos como elementos. Y él dice, esto se ve claro, más allá de que vemos que el cupo de los negros en los Oscars y todo eso, esto se ve claro en el Estado. Él dice, ¿qué negro llega al Estado? ¿Cuál es el negro que tiene derechos cívicos? ¿Cuál es el negro que tiene un trabajo? Es el negro que se incorporó a la mirada hegemónica de los negros. ¿Bien? Es aquel que abrazó el estereotipo, que entró en el discurso políticamente aceptado. El negro que se ha deshumanizado, que aceptó esta humanidad que se le puso. El negro que dice, no soy una persona, soy una persona negra. ¿Sí? No es persona negra. ¿Entiendes? Categorización ahí. Y acá es donde Membe dice, esta negritud de la que estoy hablando no es una pigmentación de la piel, ¿okay? No es un pigmento, una tez, ¿no? Sino que es una negritud por prácticas de opresión, en donde muchos oprimidos son negros, es decir, con pigmentación negra, pero muchos otros oprimidos en términos de negro no son negros en términos de pigmentación. Hay otras humanidades subalternas que también son oprimidas bajo las prácticas de la negritud. ¿Bien? Como el negro villero, el negro cumbiero, etc. ¿no? Ahí tenés. Entonces, la negritud se establece como un concepto universal para que ese individuo o este colectivo de individuos sean objetos de extracción, que yo pueda extraer beneficios de ellos. El primer beneficio es la expulsión que sufran. Y el segundo es que trabajen, que exploten. Entonces, esta negritud señala que en ellos hay una oscuridad. Una oscuridad que se la conecta con la sinrazón, lo malvado. La razón ilumina, refleja el mundo, mientras que la ignorancia es oscuridad, opaca el mundo. ¿Por qué decimos aclarar el tema y no decimos oscurecer el tema? ¿No? Esta idea de razón. Voy a aclarar lo que estoy diciendo. Descartes, ¿no? La claridad, el pensamiento ilustrado. Como la idea de Mohamed Ali, que sale hablando justamente
justamente todo esto, de por qué los ángeles son blancos y no negros, por qué, Claro. Entonces, para pensar este devenir negro del mundo, en donde la negritud es un medio de dominación definiendo a lo humano y que genera dolores, desgarros, descerebramientos, expulsiones, marginalidades, llantos que no son entendidos como lágrimas, sino ruidos de bestias que chillan, tenemos que hacer, dice Membe, un trabajo clínico, trabajo casi médico-terapéutico. Por eso es la clínica del sujeto. Llevar una situación terapéutica, de cuidado, de curación. La clínica de lo humano. Tenemos que abrir nosotros una clínica hacia lo humano. Entonces vemos que esta antropología política de Membe nos va a conducir a una antropología ética, ¿no? Y acá vamos entrando en lugar a la propuesta de Membe. Dice, esto no es una victimología, donde tenemos que tratar el trauma de la víctima, compadecernos del dolor de la víctima. No, es construir una nueva manera de ser humano, usando el lenguaje de los oprimidos, para que a través de este lenguaje de los oprimidos podamos encontrar sus propias humanidades. Para Membe, la clínica del sujeto, y acá está como su propuesta clara, se compone de 3 funciones. La clínica del sujeto tiene 3 funciones. Primero, destruir lo que destruye. Segundo, asistir. Tercero, dar sepultura. Permítanme detenerme un poquito en cada uno. ¿Bien? Primero, destruir lo que se destruye. Lo que destruye es la violencia. La violencia es ese desconocimiento, eso que promueve las amputaciones, las enfermedades, los estrangulamientos, los disparos. Entonces hay que destruir esa violencia. Destruir lo que destruye es destruir el gatillo fácil, por ejemplo, ¿no? Destruir ese tipo de prácticas. Segundo, el asistir curar, es dar posibilidad a un nuevo comienzo. Es permitir a los individuos ser educados, ser alimentados y tener la remuneración que desean. Acá lo dice pero literal, ni siquiera va con metáfora. Vos querés cambiar la situación de los negros, tenés que dar la educación, alimentación y el pago que se merecen. O sea, no hay vueltas, no es una cuestión metafórica. Vos tenés todo este grupo de población que no está yendo a la escuela, tiene que ir. Entonces, toda esta gente que se muere de hambre, tiene que comer. Toda esta gente que trabaja y le pagan 1/10 de su sueldo, hay que pagarle lo que le corresponde. Sencillo. ¿Vos querés asistir, querés curar sus dolores? Dale las herramientas para que ellos puedan ir a los hospitales. Sencillo. Pero no hay ni poesía acá, esto es al hueso. Y tercero, dar sepultura a los caídos, ¿no? A los caídos. Garantizar el reposo en el territorio, que puedan llorar a sus muertos, que yo pueda llorar a los que perdí, que pueda hacer el proceso de duelo necesario para encontrar la paz conmigo, con todos. Para Membe, esta clínica del sujeto, donde se destruye lo que se destruye, se asiste para curar y se da sepultura a los caídos, es una política que se antepone o se opone a la necropolítica. Es una política de la vida, es una eros política. La necropolítica es política de la muerte y la eros política es política de la vida. Una política que promueve la pulsión hacia lo vivo, que busca desarrollar las prácticas de habitar en la realidad, que podamos vivir en esta realidad. ¿Bien? Este concepto de clínica del sujeto lo van a encontrar claramente en la página 26 y 27. Y lo dice, en primer lugar,
destruir todo lo que tiene por función destruir. En segundo lugar, estoy leyendo, en segundo lugar, asistir y curar a aquellos quienes han sido heridos. En tercer y último lugar, dar sepultura a los caídos, a los abatidos por la espalda. Por eso yo dije gatillo fácil, porque es el disparo por la espalda, ¿no? Entonces, claramente, las tres funciones. Entonces, la clínica del sujeto se presenta como un contradiscurso político-ético al discurso neocolonial contemporáneo, que busca dar lugar a una nueva forma de humanidad, que comprende que la colonia hiere a los humanos. Los humanos tenemos una herida colonial, todos nosotros, y que por eso tenemos que ser cuidados clínicamente. Si no pasamos por un proceso de cura, esta herida colonial va a seguir desgarrando y sangrando. Tenemos que curarnos de este trauma histórico. ¿Pero quién se encarga de ese cuidado? ¿Quién se encarga? Es un problema, porque vos podés decir se encarga el Estado, pero el Estado es coherente con esta matriz colonial. Entonces, los que tienen que dar parte de este discurso somos nosotros como individuos dentro de una pluralidad. No podemos esperar que un Estado que ya opera con una matriz colonial se cambie su manera de discurso. Nosotros tenemos que hablar, por eso es el lenguaje de los oprimidos. El tema es que nosotros tenemos que permitirnos hablar en estos términos. Para eso él va a hablar, dice, tenemos que dar lugar a una poética, a una situación de la poiesis. ¿Sabes lo que es la poiesis? Creación. ¿Qué decir? Creación. Creación, ok, sí. Educación. Ok. Su sentido primero, ¿qué es la poiesis? La vieja poiesis. Hacer. Sí. ¿Qué tipo de hacer? Es ese discurso que revela lo oculto. La poiesis muestra lo ocultado. Tenemos que aprender a hablar sobre lo que no queremos hablar. Tenemos que hablar sobre lo que no queremos ver, lo que estamos invisibilizados. ¿Y qué está invisibilizado? Las otras formas de ser humano. ¿Bien? Por eso, Membe... No. ¿Qué rol podríamos darle a organismos como Médicos Sin Fronteras, que no dependen del Estado, pero tienen un funcionamiento burocrático, digamos, cercano al estatal, y que atienden a ese tipo de poblaciones? A las marginadas, decís vos. Acá hay una cuestión de que muchos grupos de asistencia humanitaria van con su idea del humano y le imprimen a estas personas su propia idea de humanidad. Lo que supone esto que dice Membe, los humaniza, pero humaniza quien es el que es privilegiado, ¿no? Lo distinto sería que estas propias comunidades pudieran, por ejemplo, pedir las cosas. Yo me pregunto si la gente que es asistida por Médicos Sin Fronteras, o por la Cruz Roja, por cualquiera de estas, Save the Children, otro tipo de asociaciones, todo este tipo de asociaciones que existen, que casualmente todas se inician dentro de un mundo occidentalizado. Bueno, ves las asociaciones islámicas que vienen a Argentina a ayudar a las asociaciones collas en Salta que se mueren de hambre. No sucede eso, ¿no? Entonces, habría que preguntarse si estas personas pedirían eso. Porque quizás dice, ok, lo usamos porque lo necesitamos, pero en realidad lo necesitamos porque estamos siendo invadidos de otra manera. O sea, esta hambre que tenemos y que nos lleva a depender de las bolsas donadas de comida, es producto de otro sistema que es servil a este mecanismo, que es en realidad una mercantilización de nuestro dolor, una mercantilización de nuestros recursos y de nuestras heridas. ¿Se entiende? Entonces, esas actividades humanistas son humanistas en términos también neocoloniales, ¿no? Lo que hay que hacer, por eso va a decir Membe, y en la página 33 aparece, una poética de la raza. Una poética de la raza. Desarrollar un conjunto de prácticas políticas que se termine estableciendo en una ascesis. La ascesis es una manera de liberarnos a través de cierta práctica, ¿no? Por ejemplo,
los cínicos hacen... ¿Están levantando la mano? Perdón. Sí, lo que iba a preguntar es que siento que me perdí un poco. ¿Hasta dónde llegaste? Vamos a contar. La poiesis. ¿La poiesis? Pero Ah. voy a explicar por qué me parece que me he perdido. Porque ¿qué papel jugaría, justamente con el ejemplo que dio mi compañero, los misioneros que van a dar su, por así decirlo, su postura de religión o de su humano, un montón de cosas más, su vivencia? Sí. En esta poiesis estarían haciendo justamente lo que me No, no, porque la poiesis no supone imponer una humanidad, supone dar lugar a que se vean esas humanidades ocultas. Develar lo que está en las sombras. Claro, los misioneros son misioneros cristianos y el cristianismo es parte de la matriz colonial. Recordemos lo que decía Fanon, el verticalismo es cristiano, europeo, capitalista, ¿bien? Entonces no están haciendo una poiesis, están haciendo, como bien dijiste vos, traen su idea de lo humano. Y en la idea de lo humano aparecen, por ejemplo, nociones como Adán es pelirrojo. No sé si han leído alguna vez la Biblia, pero si ustedes prestan atención por los términos que está escrito, Adán es pelirrojo y es blanco. Entonces, ¿cómo lo negro puede ser representativo en eso? ¿No? Y según algunas interpretaciones, Judas es negro. Entonces, de repente empiezan a aparecer una serie de menciones donde lo negro, en términos ontológicos, teológicos, ya está fuera. Bien, ahora la pregunta sería, ¿en qué postura tengo que estar yo para poder realizar esa poiesis? ¿En qué postura? Porque siento que todo tiene una metáfora o un valor, una valoración. Bien. En el cual está impregnado de un idealismo, se podría decir. Acá está esta idea de la clínica del sujeto. Si vos querés ser parte del proceso de creación de un nuevo discurso que dé lugar a otras formas del humano, tenés que asistir a la destrucción de la destrucción. Por ejemplo, participar de aquellas prácticas que reducen la violencia hacia las personas que están contaminadas con la pátina de la negritud. Tenés que colaborar con la construcción de la curación, educación, como dije, educación, comida y remuneración. Y por último, llorar a los muertos, poder enterrarlos, ¿no? La pregunta que uno hay que hacerse es, ¿de qué manera uno puede colaborar con eso? ¿No? Un primer punto es poder hablarlo, poder evidenciarlo, de que hay negros, y que hay negros en términos de que han sido producidos socioculturalmente. Porque recordemos que acá lo negro ya no es un color de piel. Claro. Entonces nosotros podemos colaborar a la liberación de estas humanidades marginales a través de dejar de degradar y humillar a esos humanos, por ejemplo, no utilizar términos negro de, lo que sea, pero también podemos generar lo que él dice, y acá está la cita, una liberación de las energías ocultas u olvidadas, ¿no? Y acá esto es como la última cuestión que aparece él, que tiene que ver con cómo podemos proyectar una humanidad donde se elimine a la imagen de la raza en nuestra vida. Otra pregunta, perdón. Ahora, ¿cómo tomaría Membe? Se podría decir de algún término que ustedes saben el año pasado, que es ¿cómo era? El 5 positivo, ¿no? ¿Cómo era? Decimos, cuando, por ejemplo, dicen que
Los chinos son buenos en matemáticas. Exacto, ese tipo de idealizaciones. Y pero eso sigue siendo parte de la marginalización. Un buey es una buena bestia de carga para arar el campo, así como un negro es un buen jugador de básquet, ¿no? Entonces, eso sigue siendo claramente, pero por supuesto. Lo que estoy diciendo, que va con la pregunta a ustedes, ¿qué puedo hacer yo de donde yo estoy? Porque básicamente, más allá de la clínica del sujeto, que me parece que la respuesta es clara, pagar los sueldos que tenés que pagar, asistir y ayudar a que existan las escuelas que tienen que existir, garantizar que no haya alguien que impida que alguien vaya al hospital simplemente por la cuestión que sea, más directo que eso, dice Benveno, no sé qué puedo presentarle, sino que también hay un elemento más, que son dos cosas, que dice, tenemos que redistribuir las cargas del trabajo, y eso implica, por un lado, que individuos aprendan a trabajar de otra manera. Es decir, por ejemplo, que ya no entendamos el trabajo albañil como el trabajo en negro, ¿no? ¿Se entiende? O el trabajo de prostitución como el trabajo en negro. ¿Bien? Y eso supone que nosotros también aprendamos no solamente otro tipo de trabajo, sino que en los trabajos que hacemos lo hagamos de otra manera. Mi trabajo, en el que estoy yo, que se dé de otra manera. Por ejemplo, mostrar dónde estoy yo y cómo opera el sistema donde yo estoy. Para no ir muy lejos, en esta clase de antropología, dar espacio a un problema sobre la raza. Porque yo tranquilamente podría no hacerlo. Y si analizamos los programas de la materia antropología filosófica de hace 15 años, el problema de la raza en una materia que se llama antropología filosófica no aparece en ningún momento. Entonces, ahí tenés una clara manera de trabajar de otra manera. Hace 15 años, en la carrera de filosofía, en la materia antropología filosófica, no hubo una clase sobre el problema de la raza, y ahora sí. Eso es trabajar de otra manera, ¿no? Presentarlo. Inclusive, bueno, yo, ya que estuve en psicología también, antropología filosófica, y no sé hace tantos años, tampoco dais clases sobre el problema de la raza, sobre el género, sobre... Creo que, ya no me acuerdo bien, pero creo que ya inclusive se da por hecho un modelo de persona más de tipo él. Y si no se habla, se da por hecho. Asumir que si nadie pone en ningún momento un género o un color de piel, se está dando por hecho el género y el color de piel y es el hegemónico. Eso. Bueno, preguntas, dudas, interrogantes, comentarios, insultos, no te les pierdas. Te escucho. Para entender cuál es la génesis de este tema de la raza, digamos, a partir de cuándo. Del siglo XVII. Siglo XVII. Sí. A partir de ahí se crea... La raza en estos términos que estamos hablando. Sí, es que me llamó mucho la atención porque incluso en Platón mismo, cuando en el mito de Fedro, el carro al lado, el caballo negro que no anda las pasiones. Sí. Pasa que lo negro como algo negativo ya existía, pero lo negro como raza negra es otra cosa. ¿Bien? Es distinto. Por eso, no tenía sí, pero quería saber a partir de cuándo. Del siglo XVII. Tal es así que vos tenías, para darte un ejemplo, en la colonia argentina, cuando éramos colonia de España, existían esclavistas que eran negros, que tenían esclavos, pero ellos eran negros. Es decir, vos podías ser un esclavo no importa tu color de piel. Porque uno podía, por ejemplo, endeudarse tanto que ya no podía pagarlo y lo único que podía dar era su cuerpo y se convirtió en esclavo. Y no importaba el color de piel. Pero a partir del siglo XVI, siglo XVII, eso se transformó de manera radical y ya sí importó tu color de piel. ¿Se entiende? Con el tema de la exposición de la comparativa, ¿cuándo lo puedo hacer para mañana? ¿Querés poner? Ahora sí, si no hay problema. Bueno, ahí vamos a la sala del profesor. Platón fue globo.
¿Eh? Sí. Sí, en Sicilia.